Ustedes saben que la naturaleza siempre avisa. Y todos los años y todos los días se vuelve a padecer lo mismo. Los ministros están coordinando la labor frente a las heladas y el friaje. 7 ministros de Estado recibieron un balance de las acciones que los diversos sectores e instituciones técnicas realizan para enfrentar los posibles efectos de las heladas y el friaje en el interior del país. ¿Están escuchando todavía? La reunión de articulación y coordinación se efectuó en la sede del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional COEN, en el Ministerio de Defensa MINDEF, y la coordinó el titular de este sector, Jorge Nieto Montesinos. Durante el encuentro se informó que de los 273 tambos administrados por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social MIDIS, se han priorizado 69 para atender las emergencias que pudieran originarse como consecuencia del fenómeno climático. Estas infraestructuras dotadas de teléfono y también de internet se emplearán como plataformas de atención multiservicios y de abastecimiento. En un trabajo conjunto con los gobiernos locales, serán la sede del despliegue estratégico multisectorial y concentrarán el aparato logístico. Contarán con apoyo de personal militar. El MINDEF, mediante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ya envió 6 helicópteros a la zona sur del país, principalmente a Puno, Arequipa y Tacna. Dispusieron también el despliegue de camiones y personal militar a las zonas vulnerables. Durante la cita se abordó la necesidad de actualizar el número de distritos considerados en riesgo muy alto entre la emergencia climática. A la fecha, según el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENEPRED, son 241 distritos que están en esta categoría. Sin embargo, y de acuerdo con las proyecciones de entidades técnicas, se podría ampliar el número. Se vio la necesidad también de implementar un sistema de comunicación unificado para los sectores e instituciones técnicas que componen el COEN, con la finalidad de hacer efectiva la coordinación intersectorial. A la reunión asistieron los ministros de Agricultura José Hernández, de Salud Patricia García, de la Mujer y Población Vulnerable Ana Romero Lozada, de Energía y Minas Gonzalo Tamayo, de Desarrollo e Inclusión Social Cayetana Aljovín y de Cultura Salvador del Solar. Por su parte, el Ministerio de Salud capacitó a cerca de 450 profesionales de la salud de Loreto y Huánuco en el diagnóstico y en el manejo de infecciones respiratorias agudas y sus posibles complicaciones, a fin de fortalecer la atención médica local ante las bajísimas temperaturas que se van a tener que presentar. A los médicos y enfermeras serumistas, especialistas en pediatría y profesionales de la salud del primer nivel de atención, a los tecnólogos y personal técnico, se les instruyó en el reconocimiento de signos de alarma y adecuado diagnóstico de las infecciones respiratorias agudas y también de la neumonía, y en el diagnóstico clínico, así como en el tratamiento y en la referencia de los pacientes. A un mes de empezar el invierno, CENAMI ya advirtió sobre las inminentes heladas y friajes, especialmente en las zonas altoandinas del centro y sur de nuestro país.
y como es de costumbre, se iniciará el típico ritual empezando con la declaratoria de estado de emergencia en varios departamentos y con la movilización del sector público y privado para la recolección de víveres y donativos para la población en riesgo. La atención al damnificado se intensificará a fin de menguar las devastadoras consecuencias, las enfermedades respiratorias agudas, los estragos en los cultivos, la muerte del ganado y sobre todo la mortalidad de la población más vulnerable, entiéndase niños y ancianos. Las promesas de prevención cobrarán extraordinaria fuerza, pero este ideal se podría desinflar al finalizar el año cuando la helada haya desaparecido y los otros problemas apremien, empezando el otro ritual para el próximo año. Las heladas son fenómenos meteorológicos que llevan a una reducción gradual e intensa de la temperatura ambiental por debajo de los 0 grados centígrados, generando una cobertura de hielo sobre el suelo. Ocurre principalmente en la zona más alta, ubicada a más de 3.500 metros sobre el nivel del mar. El friaje es un fenómeno climático de aparición repentina fuera de estación que disminuye la temperatura bruscamente. Está acompañado por fuertes vientos, afectando generalmente la ganadería y el agro, y en muchos casos la salud de la población. Mayormente fenómenos de friaje ocurren en las zonas de la selva de nuestro país. Algunos esfuerzos del Estado se orientan a la prevención de las secuelas de estos fenómenos. Para esto se ha creado el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres con la misión de identificar aquellos riesgos y también atender la situación de desastre. Por otro lado, recordemos que desde el año 2012 se está aprobando anualmente el Plan Multisectorial ante la helada y el friaje, que incluyen diferentes intervenciones sectoriales a fin de prevenir y mitigar el impacto en la población. En términos de la asignación de recursos, estos esfuerzos se plasman en diversos programas presupuestales, como el 068, denominado Gestión de Riesgo de Desastres. Por tanto, es clarísimo que existen instrumentos de política para la prevención de riesgos. Sin embargo, todos los años se declara estado de emergencia, que solo se aplica a situaciones extraordinarias, evidenciando la escasísima prevención respecto al alcance de dichos fenómenos, así como una deficiente planificación de las intervenciones. Todo esto se da a pesar de que el presupuesto crece significativamente, haciéndose evidente la ausencia de un norte estratégico en la ejecución de los recursos. En este aspecto, a manera de ejemplo, la asignación para la gestión de riesgos de desastres, enmarcado en el programa presupuestal 068 de los últimos años, se ha incrementado fuertemente, pasando de una asignación de 144 millones en el 2012 a 1.440 millones para el año 2017. Sin embargo, el porcentaje de ejecución del gasto apenas está superando el 70% en todos los años. ¿Qué les parece? Para este año, de los 1.440 millones asignados para finales de abril,
solo se había ejecutado la quinta parte, y más aún, si se excluye el gasto corriente, la ejecución en inversión para esta función apenas ha superado el 10% de lo programado, a pesar de que las heladas están aquí, a la vuelta de la esquina. En conclusión, una gestión preventiva debe necesariamente partir de una identificación inicial de las brechas y de un ulterior plan de cierre multianual. En cristiano, cambiar la concepción de las intervenciones que representa subvención eventual, como el programa de tambos, del kit de emergencias y de abrigos, etcétera, etcétera, y tomarla como complemento temporal mientras se esté logrando la reducción de la vulnerabilidad de la población en riesgo. Asegurar el acceso a la salud, a los servicios básicos, implementando programas de vacunación, de reforzamiento de las viviendas rurales, proyectos innovadores como los muros solares, en fin, cocinas mejoradas. ¿Por qué no implementar, por Dios, la utilización de los paneles solares? ¿Por qué no implementar, caramba, la utilización de molinos de viento para la extracción de energía y acumularla? ¿Por qué no se utiliza la naturaleza en su real dimensión? ¿Por qué? Y tal como hemos dado a conocer, solo nos preocupamos en abastecer los tambos, en los albergues, en capacitar a los médicos, pero ¿acaso quienes sufren estos estragos no son los campesinos, no son los conductores de aquellas chacras, no son las ovejas, las vaquitas que no tienen un techo, un establo acorde a las necesidades? ¿Por qué no se siguen implementando los tambos ganaderos que recuerdo bien en ciertos lugares? El Ministerio de Agricultura, a través de la dirección respectiva del departamento afectado, habilitaban albergues para el ganado, reforzaban los centros de salud, las postas, y por qué no también locales comunales los abastecían a través de los paneles solares para que puedan servir como refugio y dar calefacción a los pobladores, porque se sabe que a nivel rural, a nivel de campo, las casas están alejadas de cerro en cerro, y para que se pueda dar mantenimiento de prevención a todos aquellos hogares es difícil, pero no imposible, si se comienza con la buena voluntad y sobre todo con la existencia del dinero quintuplicado, como se dice, para abastecer esos tambos que en 69 puntos de estos 3 departamentos afectados están habilitados. Pero sabemos cómo cae el granizo y cómo el friaje maltrata en el Ande, bajo cero. Y alguien va a poder salir para irse a estos tambos a abastecerse, va a ser difícil. Por eso se tienen que seguir buscando los mecanismos necesarios para llevar este tipo de ayudas a los locales comunales, que son los que están en constante y directo apoyo en la población.
llevar el abrigo, frazadas, vestimenta, sacos de dormir, forraje a estos locales comunales y que el gran centro de acopio que es el Tambo siga funcionando como una gran despensa. ¿Por qué no regresamos, por Dios, a aquellas culturas de nuestros antiguos que se tenía para la prevención? En esas épocas del incanato no se conocía de hambruna, no se sabía del padecimiento por las heladas y el friaje, no se destruían las vías de acceso porque se reforzaban como tiene y debió haber sido siempre, porque se conoce que todos los años se padece de lo mismo. Y aquí la invocación no radica en abastecer tambos en la costa, en habilitar centros y postas de salud asequibles para el médico o para el personal. Aquí lo que se necesita es llegar allá al ande, en aquellos caseríos, en aquellos centros poblados, en que la única opción de poder subsistir y de vivir una noche más es a través de la comunidad campesina y mucho más de las acciones que se puedan tomar para ir paliando la pobreza que agobia ruralmente a nuestro Perú abandonado, diríamos. El reto es la zona rural. La primera lectura que salta a la vista de las cifras sobre la reducción de la pobreza en el año 2016, dadas a conocer por el INEI, es que debemos retomar a los niveles de crecimiento de la economía, trabajando muchísimo en la sierra, en esa sierra rural, donde se concentra la mitad de los pobres y pobres extremos, y tener que aplicar una agricultura de subsistencia a otra competitiva en la región andina. El mayor porcentaje de personas en esta condición vive en la zona rural y se dedica a subsistir en su pequeña parcela para el alimento diario. De acuerdo al informe técnico, Evolución de la Pobreza Monetaria 2007-2016, esta pasó del 21.8 en el 2015 al 20.7 en el 2016. En romance de cifras, 265.000 peruanos dejaron de ser pobres, pero aún existen 6,5 millones que mantienen esta situación. La pobreza extrema se redujo del 4,1 al 3,8% en el mismo periodo, una disminución de 3 puntos porcentuales que equivalen a 70.000 peruanos fuera de la miseria. En el periodo 2007-2016, este indicador se redujo en 7,4 puntos porcentuales, quedando todavía 1.979.000 hermanos peruanos catalogados como pobres extremos, con un gasto por debajo de los 176 soles por persona en lo que cuesta la canasta básica alimentaria. Ahora bien, ¿hacia dónde debemos dirigir la estrategia del gobierno para llegar a este bicentenario en mejor condición? El mismo informe señala que los dos tipos de pobreza se concentran en la zona rural. En el ámbito de las regiones, la sierra concentra la mayor pobreza extrema con el 8,3%, seguida de la selva del 6,5% y la costa con el 0,5%. Y esto está en la región Cajamarca.
En el tema de la pobreza monetaria, nuevamente la región andina se coloca en primer lugar con el 47.8%, seguida de la selva rural con el 39% y de la costa con el 29%. Desde el gobierno central se han dado pasos importantes para recuperar un mayor ritmo de expansión del Producto Bruto Interno a pesar de la consecuencia del Niño Costero y de los escándalos de corrupción vinculados a las empresas brasileñas. Un ejemplo es el plan del estímulo fiscal lanzado por el Ejecutivo que alcanza los 5.500 millones de soles, de los cuales 4.100 millones se destinarán a la reactivación económica y 1.400 millones a la atención de emergencia. La reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias y las inundaciones incrementará la inversión pública. Los programas sociales son otro punto clave, porque en las regiones andinas a 2.000 o 3.000 metros de altura constituyen ayuda fundamental para la familia necesitada, tanto en su modalidad de transferencia de dinero como en el programa Pensión 65 y Juntos y de desarrollo social como Caliwarma en el combate de la desnutrición infantil. Y eso es un tema que nosotros siempre debemos tener en cuenta. La niñez, las personas de la tercera edad, el Perú rural, la agricultura, la migración del campo a la ciudad por la escasa participación del Estado en la generación de empleo, porque joven que termina secundaria busca ser profesional y lamentablemente las capitales costeras de aquellas provincias que con suerte pueden tener alguna filial o en el mejor de los casos una universidad estatal o privada, ven que el futuro está en seguir estudiando, pero cuando terminan una profesión, cuando terminan una carrera técnica, se dan con la cruda realidad que el mercado laboral es muy limitado. Y es allí donde el Estado, en tiendas, en municipios, tuvo que tener el rol protagónico que les deparó la historia de buscar la generación de trabajo, de motivar la transformación de nuestros recursos no renovables, de exigir que las empresas que se llevan nuestros minerales implementen acá las fábricas para que con tecnología de punta produzcan esa materia prima, la industrialicen. Allí recién diremos que estamos rumbo a una mejora social. Mientras tanto, dependemos de la caridad de algunos. Gracias por sintonizarnos. Hasta una próxima edición.